este nuevo capítulo del curso de ortodoncia para higienistas dentales. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre ortodoncia y periodoncia. Hay una gran relación entre las dos modalidades, las dos disciplinas. Como higienistas dentales debemos dominar esta parte de la periodoncia, ¿de acuerdo? Es la especialidad que estudia y trata los tejidos de soporte del diente, que consta de encía, ligamento periodontal, el cemento radicular, el hueso alveolar, ¿de acuerdo? Para el higienista es un pilar clave tanto la prevención como el diagnóstico inicial, el tratamiento no quirúrgico y el mantenimiento. La ortodoncia mueve los dientes, ¿vale? La periodoncia es la que sostiene esos dientes. El higienista tiene que proteger ambos procesos, ¿de acuerdo? Nosotros movemos los dientes dentro de un periodonto. Entonces, si el periodonto no está sano, esos dientes no se van a mover de manera correcta. Siempre se mueven los dientes con una reabsorción y aposición ósea, que si eso no está limpio, no está sano, esa nueva posición de nuevo hueso no se va a producir. ¿Qué veremos hoy? La anatomía periodontal, la enfermedad periodontal, las funciones del higienista en periodoncia, ¿de acuerdo? El instrumental básico que tenemos que dominar, esos factores de riesgo a vigilar, las claves clínicas para el higienista y la preparación previa al tratamiento, ¿vale? El diagnóstico y mantenimiento y las complicaciones que puede haber en ortodoncia, ¿de acuerdo? En casos clínicos. Anatomía periodontal. Esa encía es la protección y sellado alrededor del diente, ¿de acuerdo? La encía sella, se adhiere al diente y evita que las bacterias puedan penetrar. El ligamento es la que amortigua y da soporte al diente. El cemento es el anclaje del ligamento a la raíz, ¿de acuerdo? El ligamento se une al cemento de la raíz y al hueso alveolar, que es la que le da estabilidad al diente. Enfermedad periodontal. Vale. Tenemos dos estadios de enfermedad periodontal. Uno es la gingivitis. La gingivitis tiene una característica que es reversible, es esa inflamación con sangrado y no hay pérdida de hueso, ¿vale? Un estadio inicial, se produce tras una semana sin haberse cepillado, pero es reversible, se puede recuperar la salud, ¿de acuerdo? La periodontitis, en cambio, es una enfermedad irreversible, el daño que se haya producido ya no se recupera, es una inflamación crónica a lo largo del tiempo. Hay una pérdida de inserción y de hueso, o sea, a nivel de hueso vemos que hay más raíz al aire. Hay bolsas periodontales. ¿Qué son las bolsas periodontales? Es donde entra esa profundidad de sondaje, esa encía adherida al diente que está más despegada, más en profundidad, ¿vale? Puede llegar a haber movilidad y seguro que hay recesión. ¿Cuáles son las funciones del higienista? Valoración periodontal, ¿de acuerdo? Tenemos que saber conocer cómo registrar el índice de placa del paciente, si hay sangrado del sondaje, que es el signo más característico de la inflamación, si hay una profundidad en ese sondaje con la sonda en la bolsa, si hay recesiones, movilidad o furcas, ¿de acuerdo? Tema periodoncia es un curso aparte, es una especialidad que el higienista debe dominar, ¿de acuerdo? Aquí lo damos por sabido porque es algo muy básico para el higienista, que es la que trata las encías. Tratamiento periodontal básico. Debemos conocer lo que es el raspado y alisado radicular. Hay ciertas veces que el higienista, pues dependiendo de su doctor, puede pasar ahí una curetita para quitar algún sarro que esté un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Profilaxis supragingival, es básica, un detartraje. Eliminación de factores retentivos. ¿Qué son los factores retentivos? Alguna obturación desbordante es un empaste entre medio de dos dientes que no está pegado, no está continuando la línea, que pasa ese hilo y se engancha, ese tipo de factores retentivos, ¿de acuerdo? Educar al paciente es básico, enseñarle dominar nosotros la técnica de cepillado, de consejos al paciente de cómo se debe cepillar, eso se llama educación, ¿de acuerdo? Debemos educar a nuestro paciente que aprenda a cepillarse, porque hay muchos adolescentes, muchos niños que no saben, incluso adultos, ¿de acuerdo? Pero muchos niños que llevan bracket, adolescentes, que no se saben cepillar, se pasan el cepillo rápido y se van corriendo a clase, ¿de acuerdo? Eso tenemos que nosotros poder enseñarles. La higiene interdental, los cepillitos, la seda, el control de factores de riesgo, si alguno fuma o tiene diabetes, ¿de acuerdo? Y luego es importante también ese mantenimiento periodontal. Siempre hay que reevaluar a nuestro paciente, hay que reforzar esa higiene y una detección precoz de recaídas. Algo muy importante en pacientes periodontales es la motivación,
¿de acuerdo? Debemos motivar a esos pacientes, ver una evolución, un cambio a mejor. Instrumental básico, siempre que vamos a hacer una profilaxis, debemos tener una sonda. Siempre que vamos a hacer una revisión, una sonda periodontal. ¿Para qué? Para medir esa bolsa de sensación, para ver algo raro, que detectarlo precozmente y poder tratarlo, ¿de acuerdo? Las curetas universales y curetas de Gracie son para el raspado, ultrasonido, espejo y sonda. ¿Qué factores de riesgo hay que evitar? La placa bacteriana es el principal factor de riesgo y se puede evitar. ¿Cómo? Con revisiones periódicas de mantenimiento. El tabaco, eso es algo que el paciente puede controlar. La diabetes, mal controlada, es un factor de riesgo que puedo controlar. ¿Seguirá teniendo diabetes? Sí, pero estará controlada, ¿de acuerdo? No será una diabetes descontrolada con muchos problemas, ¿vale? El estrés, hoy en día es un factor agravante en casi todo. Y la medicación. ¿Qué produce la medicación? Puede producir xerostomía. ¿Qué es eso? Sequedad en la boca, ¿de acuerdo? Claves clínicas para el higienista, ¿de acuerdo? Siempre preguntamos cuántas veces se cepilla el paciente y si nota sangrado en la encía. Eso es un indicador. Si tocamos con la sonda y sangra, es un indicador de inflamación, ¿vale? Es el mejor. Hay que motivar a ese paciente, hay que mantenerlo y todas aquellas bolsas de más de 4 milímetros necesitan un control estricto, ¿de acuerdo? Un seguimiento. Y ahora pasamos a preparación periodontal previa al tratamiento, ¿de acuerdo? Hay que controlar la placa y motivar al paciente. Realizar una profilaxia avanzada si es necesario algún raspado. Y estabilizar el periodonto antes del movimiento dentario, ¿de acuerdo? Debe tener el alta del periodoncista para pasar al ortodoncista. Diagnóstico, mantenimiento aplicado a ortodoncia. Hay que hacer un periodontograma, ¿de acuerdo? Identificamos los riesgos antes de iniciar la ortodoncia. Y una interpretación clínica y radiográfica, ¿de acuerdo? Debemos saber interpretar esas radiografías, la ortopantomografía, por ejemplo, que hayamos visto antes, ver los sitios que hay algún tipo de pérdida ósea, si esa pérdida ósea es más vertical, es más horizontal, si tenemos la furca es entre medias de las raíces, en la parte del suelo de la cavidad, digamos. Podemos ver si hay algún tipo de fenestración, como fenestra, como ventana, en la raíz, eso ya casi que lo vemos solo con un TAC, ¿de acuerdo? O si hay una dehiscencia. ¿Qué es una dehiscencia? Es cuando empieza a perder el hueso al margen gingival, empieza a perder el hueso, entonces esa encía hay una recesión, ¿vale? Muchas veces se puede producir por bruxismo, porque el diente se ha ido fuera de su sitio, ¿de acuerdo? Defectos óseos, intraóseos verticales, empieza a perder la furca y recesiones gingivales que se pueden revertir con un injerto, ¿de acuerdo? Ese injerto se puede hacer antes de empezar la ortodoncia o después, ¿de acuerdo? En función del movimiento que le vamos a hacer al diente. Protocolo de higiene en paciente con brackets y alineadores, clarísimo lo tenemos que tener. La frecuencia de esos controles periodontales también. Y coordinar. Ortodoncista, higienista, periodoncista. ¿Y quién está en el medio? ¿Quién es el factor importante aquí? La higienista, ¿de acuerdo? La higienista es la que conecta, es la que está siempre en la clínica, en la que conoce al paciente, es la que va a conectar ortodoncia con periodoncia. La higienista, ¿de acuerdo? El factor más importante ahí. Complicaciones que puede haber en ortodoncia. Los aparatos pueden inducir una inflamación gingival, ¿de acuerdo? Cuando ponemos el bracket se induce una inflamación gingival. Hay un crecimiento por el vacío generado que intenta ir a cubrir ese hueco, ¿de acuerdo? Puede haber recesiones, puede haber pérdida ósea y aumento de la movilidad, que siempre lo hay, porque hay una inflamación del ligamento y el movimiento dental se produce por esa inflamación, ¿de acuerdo? Y puede haber descalcificaciones y factores retentivos que retengan la placa. Siempre veremos los tubos que ponemos en los molares que pueden tener placa por arriba, ¿de acuerdo? Incluso los retenedores lo tienen mucho la placa. Casos, vamos a verlo. Pérdida ósea horizontal generalizada, ¿de acuerdo? La pérdida ósea es horizontal, generalizada porque está en más de 2-3 dientes, en distintos sectores, no solo en uno o dos, y podemos predecir que no es recuperable. Lo que el diente haya perdido ya no se recupera esa inserción.
Vemos que hay un descenso uniforme en la cresta ósea, ¿de acuerdo? Se va perdiendo hueso en la raíz, se va descubriendo mayor cantidad de dientes, hay muchos dientes afectados, la encía está inflamada a nivel general, ¿de acuerdo? Hay un sangrado, si yo lo sondo hay un sangrado, si sondo vemos que hay más de 3-5 milímetros. En un principio puede haber poca movilidad inicial, ¿de acuerdo? Debemos saber detectar ese patrón generalizado. Muchas veces el sarro se llega a ver incluso en una radiografía. Se ve como una espícula de una rosa, una espinita de una rosa. Debemos saber registrar esos índices de placa y de sangrado. Debemos reforzar esa higiene al paciente y hacer un mantenimiento estricto. Esa pérdida ósea también puede ser vertical y localizada. En estos casos no tocamos nada y derivamos el periodoncista porque se puede llegar a regenerar, ¿de acuerdo? Es un defecto que está entre dos dientes, pero si lo vemos bien, solo afecta a la pared de uno de los dientes. Si yo le paso la cureta, ya no se puede regenerar. Entonces, entre esos dos dientes hay uno solo que está afectado y se puede llegar a regenerar. Eso tiene que ver el periodoncista, ¿de acuerdo? Es complicado, el paciente no cree en ese tratamiento, es un paciente que necesita mucha motivación, muchas explicaciones, ¿de acuerdo? Hay una bolsa profunda, está localizada mayor a 5 o mayor a 6 milímetros, ¿de acuerdo? El sangrado es más intenso, hay una posible supuración. El papel higienista es alertar al odontólogo, derivamos con el perio, ¿de acuerdo? Un control riguroso de la placa de este paciente, una educación específica del paciente, hay que explicarle qué es lo que pasa ahí, y un seguimiento, ¿de acuerdo? La periodoncia es el eje que conecta todas las ramas de la odontología, porque ningún tratamiento, ninguno, va a funcionar si no hay un periodonto sano. Entonces, para que un tratamiento sea exitoso, el periodonto debe estar sano, siempre. Carillas, cirugía, ortodoncia, ¿de acuerdo? Todo. Muy bien, hasta aquí el capítulo de ortodoncia y periodoncia. Espero que os haya gustado. Cualquier duda me escribís, ¿de acuerdo? Saludos.